muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Especialmente, bueno, quiero agradecer a Marta, como vocal de educación, que cuando me llamó y me dijo te invitamos a Fuentes de Andalucía a venir a nuestras jornadas de educación, donde además lo que queremos es establecer un diálogo que pueda estar tanto los maestros, maestras, los profesores, los papás, las mamás, y es una cosa que me impactó y que me gustó, porque yo creo que la educación se hace entre todos. Educan los padres, las madres, educan los profesores, los maestros, los abuelos, los tíos, educamos toda la sociedad, y por eso es tan importante establecer algunos momentos en el que ese diálogo se pueda hacer de forma conjunta. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois profes? Veo que hay ahí unos cuantos, ¿no? ¿Y cuántos de los que estáis aquí sois padres o madres? ¿Sois ahí otros cuantos? Muy bien, fenomenal. ¿Y cuántos de los que estáis aquí sois hijos? Vaya, aquí hemos hecho pleno, ¿no? Pues fijaros, yo quería empezar con una reflexión y quería deciros, bueno, vuestros alumnos, vuestras alumnas, vuestros hijos, vuestras hijas, incluso vosotros cuando os tocó ser solamente hijos y erais chiquititos, al final erais como una bellota. Yo no sé si esto alguna vez os lo habéis planteado. Lo mismo me decís, uy, Silvia, ¿qué me está diciendo esto de una bellota? ¿Una bellota qué es? Podría haber traído una, pero no, es una cosita así pequeña, pero en su interior, ¿qué es lo que contiene? Contiene todo el potencial para convertirse en un estupendo árbol. Podemos conseguir, ¿no?, un frondoso roble de esa bellota, pero para que salga ese árbol, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que sembrarla, hay que abonarla, hay que regarla. Pues con los niños y con las niñas en educación nos pasa lo mismo. Todos los niños, todas las niñas en su interior tienen ese potencial roble. Pueden convertirse en una persona fantástica, maravillosa. Estoy convencida que lo van a hacer, pero para eso hay que hacer una labor en equipo y hay que también saber muy bien cómo hacerlo. Y una cosa que es fundamental, y es que en ocasiones también hay que esperar. Nadie espera plantar la bellota y que en 2 semanas tengamos un árbol estupendo, porque sabemos que lleva su tiempo. Y a veces, con los niños y con las niñas, les pedimos que hagan cosas pues para las que todavía no están preparados, que en un futuro lo podrán hacer, pero que ahora que hay que hacerlo a ritmo de niño o de niña. Os pongo un ejemplo muy de vida cotidiana. Cuando nos levantamos ahí por la mañana y queremos que a toda prisa, se vistan, desayunen, y queremos pues que lo hagan a la misma velocidad en un determinado momento que lo podemos hacer nosotros. ¿Y qué es lo que pasa cuando un niño o una niña está haciendo cosas? Queremos que se vista solo, pero si tenemos un niño de 3 o 4 años, cada vez que se va a vestir y coge el calcetín o coge el zapato, pues se puede vivir una aventura. Entonces hay que dejarles ahí ese tiempo que necesitan. Yo hoy lo que venía a hablaros es de la inteligencia emocional como aliada del aprendizaje. Quizás la visión más tradicional de la inteligencia nos decía que ser inteligente era una persona pues, que sabe muchas cosas, que retiene muchos datos, y eso es una parte de la inteligencia que es quizás la inteligencia más cristalizada y es la que tradicionalmente en la educación más hemos insistido en conocimientos, datos, pero hoy sabemos que hay muchas otras inteligencias. Al final, la inteligencia es la capacidad para resolver problemas de todo tipo. Problemas a lo mejor académicos, problemas de la vida cotidiana, pero también problemas sociales y emocionales. Y para eso tenemos la inteligencia emocional. ¿Qué es esto de la inteligencia emocional? Os voy a poner aquí un vídeo que yo creo que más o menos todos los conocéis. A los doctores... Hola, soy Leonard y este es Sheldon. Hola. ¿Qué? Venimos a por el televisor de Penny. Perdeos. Vale, gracias por todo. Oye, no podemos rendirnos sin más. Leonard, la tele está ahí dentro. Nos han denegado el acceso al edificio, ergo se acabó. Disculpa. Si yo me rindiese a la primera, no habría sido capaz de identificar los indicios de la teoría de cuerdas en las secuelas del Big Bang. Te pido perdón. ¿Cuál es tu plan? Es todo un privilegio ver trabajar a tu cerebro.
Entre los dos tenemos un cociente de 360. Deberíamos poder averiguar cómo entrar en un estúpido edificio. ¿Qué cociente crees que tienen entre las dos? ¡Sujeta la puerta! Fijaros, no sé si os suena esta serie, si alguno la ha visto. Dicen, entre los dos tenemos un cociente de 360. ¿Esto qué es? Sabemos que la media del CIT, del famoso cociente de inteligencia emocional, son 100. Luego estamos hablando ya no de altas capacidades, ¿no?, sino de genios. ¿Cómo creéis que andan en inteligencia emocional? Esto, ¿no?, cojean ahí un poquito más. Y, de hecho, lo que se ha estudiado es que en muchas ocasiones tener una buena inteligencia emocional, sobre todo una buena capacidad de autorregulación emocional, suele ser mejor predictor de éxito en los resultados académicos, incluso en las notas, que el famoso cociente de inteligencia total o general, siempre y cuando estemos hablando de puntuaciones normotípicas, o sea, no niños con una determinada, en un determinado momento, una discapacidad, ¿vale? Vamos a ver un estudio que se hizo, que yo creo que a todos a lo mejor os suena. ¿Os suena el estudio de la tentación de Wadler-Mislow? Si os digo el test de la golosina, ¿suena más? Sí, ¿no? ¿En qué consistía este estudio? Bueno, pues este es un estudio que se llevó a cabo hace ya bastantes años, en el que el equipo de Wadler-Mislow lo que le decía era a niños de 4 años en educación infantil y niñas, les decían, mira, tienes aquí una golosina, les ponían varias golosinas, en lo que llamaban ellos el cuarto de las sorpresas, le decían, ¿cuál es la que más te gusta? Elígela. Y una vez que la habían elegido, dicen, vale, perfecto, tienes 2 opciones, te la puedes comer ahora mismo, fenomenal, si te la quieres comer, pero yo voy a salir de la sala. La investigadora, la psicóloga salía de la sala. Si esperas a que yo vuelva, en lugar de una golosina, te puedes comer 2 golosinas. Vamos a ver entonces qué es lo que pasó en el estudio. Y aquí lo tenemos. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay.
How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Bueno, fijaros, ¿por qué es tan importante este estudio? En el objetivo inicial que tenían los investigadores querían saber cuáles eran las medidas que tenían los niños de infantil. Se hizo con niños de en torno a unos 4 años de edad. Luego vamos a ver por qué esta edad. ¿Cuáles eran las estrategias de regulación que tenían para ser capaces de demorar algo gratificante, un premio? Entonces iban estudiando, que si os dais cuenta hay niños que lo hacen muy bien, porque hay niños que lo hacen es que no miran, otros que se ponen como a bailar y a hacer, ¿no?, cosas, otros que lo que hacen ahí un poco es que se están distrayendo. Querían estudiar este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, os cuento, aproximadamente como 1/3 de los niños se comió la golosina según se la dieron. Otro 1/3 de los niños se la comió al cabo de un ratito de tiempo. Hay alguno por ahí muy mono, ¿no? Una niña muy mona que lo va comiendo como si fuera un ratoncillo, ¿no? Y luego la deja allí como, no se van a dar cuenta. Y luego otro 1/3 de niños que realmente supo esperar a que la investigadora, la psicóloga, volviera. ¿Cuál es la potencia del estudio? Bueno, pues como estos niños los tenían todos en un colegio, decidieron, cuando estaban en la adolescencia, volver a evaluar y ver cómo estaban. Y ahí encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo que se había comido la golosina y las que no se la habían comido. ¿Qué es lo que pasaba con los adolescentes que no se habían comido la golosina? Bueno, pues que eran mucho menos impulsivos, tenían mejores estrategias de regulación, sacaron mejores notas en los exámenes, incluso lo que sería aquí el equivalente a la EBAU, la prueba de entrada a la universidad, la SAT, allí habían sacado también mejores notas, tenían menos riesgo de consumo de drogas, de consumo de sustancias. Luego, tener una buena inteligencia emocional, una buena capacidad de regulación emocional desde pequeños va a interferir luego en su vida. Buscaron también a estos niños en un tercer momento, cuando ya eran adultos jóvenes, también siguieron viendo esas diferencias y se dieron cuenta pues que los que no se habían comido la golosina, de nuevo, tenían unos mayores índices de calidad de vida, en el sentido de que tenían mejores trabajos, mejores sueldos, habían sabido mucho mejor cómo dirigir su vida, y se hizo una tercera medición pasados otros 10 años, cuando ya rondaban ahí los 40 años, y ahí entonces introdujeron técnicas de neuroimagen, de resonancia magnética, para ver si había diferencia en la configuración del cerebro. ¿Y sabéis qué es lo que encontraron? Que de forma significativa los niños y niñas que ya tenían 40 años, que no se habían comido la golosina, la zona de su cerebro que estaba más activada que en los otros era esta zona de aquí, el lóbulo prefrontal, que es justamente el que se encarga de regular nuestra conducta y nuestras emociones. Esto es especialmente interesante porque fijaros cómo estamos viendo que la inteligencia emocional va a tener una incidencia en muchos aspectos de la vida, no solamente en el aprendizaje y en las notas académicas, sino luego en las decisiones que tomamos en un futuro, cómo nos enfrentamos en la vida, decisiones también que tienen muchas veces que ver con la salud, como decíamos, de fumar, beber, consumo de determinadas sustancias o drogas. Y la parte positiva es que la inteligencia emocional se puede trabajar, ¿no? Hay una esperanza. Si a alguno le ha ocurrido con sus hijos o con sus alumnos ver si se han comido la golosina o no, y se la han comido, no os preocupéis, no os echéis tampoco las manos a la cabeza, porque esto se puede trabajar y se puede entrenar. Pero hay que hacerlo bien. La educación emocional es algo que es especialmente importante. Por eso lo tenemos que hacer bien, y además tenemos que hacerlo, los profesionales siempre insistimos que hay que trabajarlo también de forma que hagamos cosas que estén medidas con una cierta evidencia científica, o sea, es decir, que lo que estemos trabajando se haya investigado y nos esté diciendo que esto funciona para trabajar y para que luego los niños mejoren esa inteligencia emocional. Y es que nos preocupamos mucho que aprendan matemáticas, que aprendan lengua, que aprendan las capitales del mundo, que aprendan un montón de cosas que de verdad que son absolutamente necesarias, pero hay veces que esto de interpretar las emociones, saber qué emoción sentimos, saber cómo luego en un determinado momento regular una emoción, se nos olvida enseñarlos.
Y a veces te encuentras que llegas a la edad adulta y dices, ¿por qué yo no soy capaz de entender lo que me pasa? ¿Por qué no soy capaz de entender cómo me siento? Y luego lo que es más importante, de regularlo. Porque a todos en un determinado momento nos ha pasado que una emoción pues a lo mejor nos ha llevado a tomar una decisión que no ha sido la más aceptada o a hacer o a decir algo en medio de un estallido emocional de lo que luego nos hemos podido arrepentir. Y esto en ocasiones es porque nunca nos han enseñado. Bueno, pues vamos a enseñar a los niños a hacerlos desde que son bien pequeños. Y es que al final, los niños cuando son chiquititos, lo primero que enseñamos son los colores. Pues quizás a la vez de aprenderse esos nombres de los colores, también tendrían que aprender los nombres de las emociones básicas, sobre todo eso antes, a lo mejor a veces, que enseñarles a leer o a escribir, que esto va a ser también muy necesario, ¿vale? Hay mucha gente que todavía piensa esto de... Claro, es que lo de mostrar las emociones es de débiles. ¿Creéis que eso es así? Porque en absoluto, cuando tú eres capaz de mostrar y de decir, eso sí, decir de una forma controlada la emoción que estás sintiendo y eres capaz de entenderla, comprenderla, regularla, eso te da un poder que en absoluto te va a hacer débil, sino que te va a hacer mucho más fuerte. Entonces, eso es lo que queremos, ir enseñando a los niños desde que son bien pequeños. ¿Y cuándo creéis que se empieza a trabajar la inteligencia emocional? ¿Alguien tiene alguna idea o alguna pista desde cuándo lo podemos hacer? Desde que nacen, fenomenal. Desde que son bebés ya empezamos a trabajar esa inteligencia emocional con una estimulación multisensorial. De hecho, también está muy investigado que una de las cosas cuando son chiquititos que mejor funciona para estimular y trabajar la inteligencia emocional es lo que se llama el diálogo tólico o el mommy talk. Se llama Mommy Talk, no Daddy Talk, porque ya sabéis que en investigación al final las que más van siempre son las mamás con los bebés, pero que los papás también lo pueden hacer. ¿Qué es este diálogo que tenemos con los niños cuando son muy chiquititos con los bebés? ¿Tú cómo hablas? ¿Hablas con la misma entonación que con un adulto? No, hablas como con muchos signos de interrogación, con muchas muecas, ¿no? Vas poniendo muchos gestos, muchas caras, ¿de dónde está mi bebé? ¡Qué guapo! ¿Qué? Pues todo eso, que a veces si te ves desde fuera dices, cualquiera que me vea, ¿no? Dirá, ¿cómo está hablando? ¿Qué está haciendo? Pues eso está también muy demostrado que va a contribuir al correcto desarrollo de la inteligencia emocional de los bebés. Y es que al final, para poder crecer y para poder desarrollarse, los bebés van a necesitar atención, sensibilidad, estimulación, ¿vale? También fundamental contacto físico y desarrollar la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Pues por ejemplo ponerles un espejo cuando son chiquititos, al principio no se reconocen, luego ya se empiezan ahí a reconocer, también nos puede ahí ayudar. Y contacto físico, es muy importante mantener el contacto físico con los niños, con las niñas, pues por ejemplo los masajes, sabemos que los masajes reducen el estrés en los bebés, esto se ha demostrado tanto en bebés sanos como en bebés grandes prematuros. ¿Y sabéis también quiénes se relajan, además de los bebés? La persona que está dando el masaje, ¿vale? Es otra de las cosas que también ahí tiene esa incidencia positiva. Y es que al final los niños, para desarrollar de forma correcta las habilidades emocionales, necesitan tener un vínculo seguro, de apego seguro con sus padres. Y esto es fundamental, que el vínculo tiene que ser de apego seguro, no vínculos de dependencia. ¿Qué significa un vínculo de apego seguro? Que el niño, que la niña, cuando está en papá, cuando está con mamá, está fenomenal. Son su figura de referencia, es la figura que le aporta seguridad, que le aporta confianza. Pero que si en un determinado momento papá, mamá no están, se han ido, se tiene que quedar a dormir, pues en casa, por ejemplo, de unos tíos, de un abuelo, de un amigo, que también son capaces de hacerlo. Cuando fomentamos vínculos de dependencia porque tenemos estilos educativos muy sobreprotectores, ¿qué es lo que pasa? Que eso interfiere en el correcto desarrollo de las competencias y de las habilidades emocionales, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, esto de la inteligencia emocional, ¿creéis que funciona con una charla teórica a vuestros hijos y a vuestros alumnos? No, hay que vivirlo y hay que hacerles partícipes y hay que irlo ahí viendo, ¿vale? De hecho, cuando hacemos los estudios y vemos ahí un poco pues, cuál es la diferencia entre la inteligencia general y la inteligencia emocional, vemos que cuando hay un problema de la regulación de las emociones, la capacidad de aprendizaje disminuye en torno a un 30 o un 40%. O sea, esto significa, fijaros,
que un niño, una niña, un adolescente se ha preparado fenomenal el examen que tiene, ¿vale? Examen de matemáticas. Llega la hora del recreo y en el patio discute con un amigo o con una amiga, no sabe regularlo bien y ese niño puede o esa niña perfectamente pasar de sacar un 7, que era lo que había estudiado, a sacar un 4, porque no está regulando bien las emociones. Y las emociones hay que tenerlas en cuenta en el aprendizaje. Vosotros podéis poner, los que sois profes, ¿vale? Podemos poner, según entremos en el aula, vamos a poner una cestita y entonces vamos a ir diciendo a cada alumno y a cada alumna que entre, perdona, ¿puedes dejar aquí tus emociones? Es que no quiero que interfieran en mi clase. O vosotros como adultos vais a vuestro trabajo y decís, venga, voy a dejar en la puerta mis emociones para que no interfieran. ¿Se puede hacer? No, esto no es como el móvil, que estamos en el avión, pongan por favor los teléfonos en modo avión. Pues esto aquí no se puede poner el cerebro en modo sin emociones. Las emociones forman parte de nosotros, es precisamente lo que nos hace humanos, pero lo que vamos a hacer es utilizarlas ¿a qué? A nuestro favor para que favorezcan el aprendizaje en lugar de en nuestra contra. Sabemos que determinadas emociones facilitan más el aprendizaje y otras lo entorpecen. Por ejemplo, ¿qué favorece mucho el aprendizaje? La curiosidad. Cuando un niño tiene curiosidad por saber las cosas y por aprender, es una buena, ¿no? Va a ser genial ya para poder estimular todo ese aprendizaje. Una emoción que interfiere negativamente en el aprendizaje es, por ejemplo, el miedo. Cuando los niños van con mucho miedo porque tienen miedo a una determinada asignatura, porque tienen miedo a veces, ¿no?, a un determinado profesor o profesora o por algo, pues eso va a interferir en el aprendizaje, ¿vale? ¿Y cómo trabajamos la inteligencia emocional? Bueno, a mí me gusta mucho el modelo de Mayer y Salovey porque es quizás el modelo que más evidencia científica tiene, que nos dice que al final la inteligencia emocional es la capacidad ¿para qué? Lo primero de todo, para ser conscientes de la emoción que estamos sintiendo, para percibir lo que sentimos nosotros y lo que sienten los demás. Comprender, además, por qué han ocurrido esas emociones, por qué yo me siento así, por qué mi alumno, mi alumna, mi amigo se está sintiendo de esta manera. Facilitar las emociones, es decir, utilizar las emociones a nuestro favor y poder regularlas. Si en un determinado momento estamos sintiendo una emoción que no nos ayuda a conseguir el objetivo, pues llegar y decir, venga, vamos un poco a ver cómo hacemos para reevaluar y poder regular las emociones. Y este es un modelo en el que tenemos que ir paso a paso, es decir, en ocasiones vemos pues que a lo mejor un determinado niño, niña o adolescente tiene un problema en la regulación de las emociones, que en un determinado momento, pues es verdad que se puede poner muy nervioso o puede tener una conducta más agresiva, pues porque no está regulando bien una emoción de ira. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que empezar desde el principio. No podemos empezar a regular una emoción que no hemos sido conscientes que estamos sintiendo. Luego, lo primero de todo va a ser siempre la percepción de las emociones. Trabajar en todo momento qué es lo que estoy sintiendo. Pararnos, lo podemos hacer como adultos y también lo hacemos con los niños. Pararnos y pensar, a ver, ¿qué es lo que yo siento este momento? ¿Y la emoción dónde se siente? En el cuerpo, ¿vale? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Está activado? ¿Está desactivado? ¿Qué es lo que está pasando? Un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en la emoción del miedo, es verdad que el corazón te hace muy deprisa, pero ¿qué es lo que más se activan? Las piernas, porque el miedo nos prepara ¿para qué? Por si hay algún peligro que podamos salir corriendo. Y en la emoción del enfado, es verdad que también el corazón late deprisa, ¿por qué? Porque nos prepara, es una emoción en la que la energía del cuerpo también es alta, pero ¿dónde tenemos más activación? En los brazos, porque el enfado nos prepara por si en un determinado momento hay que ponerse a la defensiva o incluso hay que atacar. Pues este tipo de cosas se lo podemos ir enseñando a los niños. Primero aprendemos a identificar las emociones en nosotros mismos para luego identificarlas en los demás. Y aprenderemos también la forma precisa de luego expresar la emoción. Voy a poneros un ejemplo, ¿vale? A ver qué tal hacéis esto de la percepción de las emociones. Tenemos aquí unas caritas y tenemos que ir diciendo cuál es la emoción que estás sintiendo. Yo los que os he traído son unas caras que se utilizan en investigación. Os va a llamar la atención que son así como huevos, me refiero que no hay pelo para que no distraigan, para que solamente veamos la cara. A ver qué emoción vamos sintiendo. ¿Vais diciéndolas, por favor? Alegría, ¿no? Sin miedo, asco. Muy bien. Muy bien. Alegría, ¿no?
Asco, muy bien. Sin miedo, decirlo en alto. Sorpresa. Miedo o terror. Alegría. Asco, muy bien. Muy bien. Fenomenal. Enfado también, ¿no? A ver, aquí no veo consenso, ¿qué habéis dicho? Miedo, ¿no? Fijaros cómo se abren ahí los ojos. ¿Y esta? Sorpresa. Tristeza, ¿vale? Bueno, veo que aquí no tenéis ningún problema a la hora de percibir correctamente las emociones. Bueno, pues esto también lo hacemos con los niños, les vamos enseñando cuáles son las caritas asociadas a cada emoción. Lo podemos también trabajar con emoticonos, ¿vale? Lo hacemos también ahí un poco con caras, incluso en ocasiones a veces dibujamos los dibujos, pues que más utilizamos los dibujos que más le gusten, decir, fíjate, es que aquí Peppa Pig está alegre y lo sabemos porque tiene la comisura de los labios hacia arriba, los ojos están muy abiertos. Trabajar también el por qué lo estás entendiendo, pero si lo hacemos con emoticonos o con dibujos, luego siempre hay que trabajarlo también con la cara humana. ¿Para qué? Para que se pueda hacer una transferencia del aprendizaje, no quedarnos solamente con los dibujitos. Pues todo esto son ejercicios que podéis hacer. Otro ejercicio que podéis hacer también es jugar a representar emociones con niños que tienen más dificultades o incluso cuando no las tienen en un aula o en la familia, puede ser muy divertido. Pues vamos a jugar a que uno está representando la emoción y el resto tiene que adivinar lo que estamos sintiendo. Vamos a empezar con las emociones básicas, que son las que son más primitivas, las que sentimos además todos los humanos con independencia de la cultura en la que estemos, para luego ya continuar con emociones más complejas. Y son pequeños ejercicios que podemos ir haciendo, tanto con nuestros hijos como con nuestros alumnos. Porque luego esto en la vida cotidiana no es tan fácil, en el sentido de que cuando expresamos las emociones no nos quedamos con la cara como yo os he puesto en la foto. Son muchas veces nanosegundos y hay que estar muy rápido en esa percepción. Una vez que ya dominamos esta primera fase de la percepción de las emociones, es decir, soy consciente de qué es lo que estoy sintiendo, lo que sienten los demás y soy capaz de expresarlo correctamente, vamos a la siguiente fase, que sería la parte de la facilitación de las emociones. La facilitación de las emociones sería utilizar la emoción para poder tomar una correcta toma de decisiones. Cuando hablas de emociones, hay veces que hay personas que te dicen, claro, es que hay emociones buenas y hay emociones malas. ¿Creéis que esta afirmación es cierta? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? No. Todas las emociones son buenas. Todas las emociones son válidas. Y todas las emociones son lícitas, es decir, todos tenemos derecho a sentir la emoción que estamos sintiendo. Y esto es especialmente importante con los niños. ¿Por qué? Porque en ocasiones no les dejamos sentir lo que sienten o no se lo validamos, es decir, parece que el niño está así, ¿estás enfadado? No, pero no te enfades, no es para tanto. ¿Cómo que no te enfades? Tienes todo el derecho a estar enfadado. O si llora, no llores, ¿no? Nos da mucho miedo que un niño o una niña llore. No llores, no es para tanto, ¿no? ¿Estás triste? Ah, vale. Bueno, pues ven aquí si quieres que te dé un abrazo. Y es muy importante en todo momento legitimar las emociones y validar la emoción que está sintiendo nuestro alumno o nuestra alumna. Pero aquí es fundamental distinguir dos cosas. Una cosa es la emoción, que es lo que yo siento, y otra cosa es la conducta, que es lo que yo hago. Es decir, yo puedo estar enfadada, incluso muy, muy enfadada. ¿Pero eso me da derecho a gritar o a insultar o a pegar? No. Entonces yo en un determinado momento puedo validar tu emoción. Entiendo que estás enfadado. ¿Estás enfadado o estás enfadada? Pero eso no te da derecho a pegar a tu compañero o a gritar o a insultar a tu hermano o a tu hermana. ¿Veis la diferencia? Pues esa parte sí que es importante hacerla. Y utilizar esa información que nos están dando las emociones. En todo momento la emoción es información y nos dice exactamente que algo nos está pasando. En una emoción de enfado nos puede decir que estamos viviendo que una situación es injusta, que la consideramos injusta. Luego puedo tomar esa información voy a atenderla para tomar una decisión. ¿No? Si estamos tristes, pues que hay algo que lo hemos vivido como una pérdida, que nos hubiera gustado que hubiera pasado una cosa o la otra, vamos a utilizarlo para tomar ahí esa decisión. Porque además nosotros, ¿creéis que podemos facilitar las emociones? ¿Que podemos generarnos emociones en nosotros mismos? Sí, ¿no?
Y también lo podemos generar en los demás. ¿Cuál es un facilitador de emociones muy interesante que se usa mucho? ¿Cuál creéis que puede ser? ¿Qué se utiliza en una película, por ejemplo, para generar una emoción? Pues en una película nos utilizan la música. Pues vamos a ver cómo es esto. Si yo os dejo un ratito puesta esta música con esta imagen, ¿qué creéis que va a ocurrir? ¿Qué emoción se va a generar? Tristeza, ¿vale? Y ahora sí, venga, bailar ahí un poco, si hace falta os levantáis. ¿Qué emoción generaríamos ahora? Alegría, ¿no? Todos y cada uno de nosotros podemos generar emociones en nosotros mismos y en los demás. Y conviene tener estrategias para poderlas mejorar, o sea, para podérnoslas generar. Y además esto hay que enseñárselo a los niños, porque en ocasiones los niños pues no lo saben hacer. Y a mí un ejercicio en este área que me parece súper interesante es buscar con nuestro alumno, nuestra alumna, con nuestro hijo, con nuestra hija, cuáles son los buenos momentos del cada día. A mí me gusta cuando les voy evaluando y preguntando sobre las emociones, preguntarles, anda, fíjate, ¿y esta emoción cuál es? Alegría. Genial. ¿Cuándo sientes tu alegría? Yo siento mucha alegría el día que vienen los Reyes Magos, el día que me compran un regalo. ¿Tiene un problema este niño o esta niña? Sí, esto es un problema. ¿Por qué? Porque hay muchos pequeños momentos a lo largo del día en el que estás experimentando emociones agradables, como puede ser la alegría, como puede ser la calma, como puede ser orgullo, satisfacción. Vamos a enseñarles precisamente a detectarlos. Y a veces puede funcionar muy bien incluso hacer un diario. Vamos a hacer nuestro diario especial en el que vamos a hablar de las cosas alegres, de las cosas agradables que nos han ocurrido del día a día. El ser capaces de cada momento agradable grabarlo en nuestro cerebro, porque si no parece que lo damos por hecho. Os pongo un ejemplo. Yo no sé aquí si alguna vez, ¿no? Confío que aquí funciona muy bien el agua y que pocas veces os han cortado el agua caliente. ¿Pero no os ha ocurrido alguna vez alguna avería y ese día te tienes que duchar con agua fría? ¿Cómo te duchas el día que no hay agua caliente? Es como, ¿no? Metes ahí un pie de, a ver, ¿cómo está? Pues se trataría, cada mañana que enciendes el agua caliente y te cae ahí el chorro calentito, ser consciente de él y decir, qué bien, ¿no? Momento satisfactorio que ya apunto en mi cabeza. Pues eso es una cosa que podemos hacer nosotros y que se podemos enseñar a hacer a los más pequeños. Al final, muchas veces parece que cuando estamos en etapa escolar todo queda reducido a las notas y que la alegría es, según vuelves del colegio, ¿qué tal? ¿Qué tal el cole? ¿Hay deberes? ¿Hay exámenes? ¿Hay notas? No, esto es importante, pero a lo mejor es más importante. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido en el cole? ¿Cómo te has sentido en el instituto? ¿Qué emociones has sentido? ¿Qué es lo que ha pasado? No vamos a reducirlo todo a un boletín de notas. Y ya vamos avanzando en cómo vamos gestionando las emociones, ya sabemos cómo percibirlas correctamente, cómo las podemos utilizar pues para aprender. Hemos dicho que la curiosidad puede fomentar mucho el aprendizaje, que las emociones, por ejemplo, agradables nos ayudan cuando queremos hacer un trabajo creativo. ¿Cómo somos más creativos? ¿Cuando experimentamos emociones agradables tipo la alegría o cuando experimentamos emociones desagradables como el enfado o la ira? Lo tenemos claro, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo que yo quiero es, una vez que ya he hecho ese trabajo y lo quiero corregir, ¿ahí qué emoción me va a ayudar más? ¿La alegría o un poquito, a lo mejor, de enfado? El enfado fomenta el pensamiento crítico. Si yo quiero corregir el trabajo, lo voy a corregir mejor desde una emoción, un poquito de enfado, que desde la alegría. ¿Por qué? Porque si estoy muy alegre, ¡buah, esto está fenomenal, estupendo! Y a lo mejor hasta se me ha pasado una falta de ortografía. Mientras que si tengo un poquito de tensión, me puede ayudar a corregirlo. Un poquito, ¿eh? Luego hay que medir también la cantidad, porque si me estoy pasando, lo mismo me parece más churro y lo termino rompiendo y no entregando, ¿vale? Y una vez que sabemos esto, otra cosa fundamental es comprender muy bien el estado emocional en el que estamos. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué yo estoy sintiendo una determinada emoción?
¿Por qué la persona que tengo delante está sintiendo una determinada emoción? ¿Cuál es la consecuencia de esa emoción? La interpretación que hacemos de esos sentimientos, sobre todo cuando son complejos, y que en ocasiones las emociones van muy rápido y van cambiando de unas y otras. Pues a lo mejor por la mañana te levantas que puedes estar un poco más triste y esa tristeza puede estar dando lugar al enfado a lo largo del día, o en ocasiones el cansancio se puede también transformar en tristeza, pues ir viendo un poco todo esto. Y para esto va a ser fundamental ver cómo estamos interpretando nuestra realidad. Os pongo aquí esta imagen. Tenemos este avión. Pensar qué emoción os induce este avión. Os voy a poner yo aquí 2 ejemplos. Aquí tenemos esta mujer, que ¿cuál creéis que es la emoción que está sintiendo? Alegría, ¿no? Y en cambio esta otra, ¿qué está sintiendo? Miedo. ¿Dónde está la diferencia? Porque las dos han visto la misma imagen, que están sometidas a la misma situación, que es que se tienen que montar en un avión. ¿Dónde está la diferencia? En lo que estamos pensando, en lo que estamos interpretando. Seguramente que es que la chica que estaba contenta estaba pensando, qué bien, me voy de vacaciones y voy en avión, estupendo. O qué bien que tengo que ir de trabajo, pero voy en avión, entonces voy a perder menos tiempo. Y la otra está pensando, a mí me da mucho miedo el avión, porque ¿y si tenemos un accidente? ¿Y si se cae? En todo momento el cómo interpretamos nuestra realidad va a condicionar lo que estamos sintiendo. Y al final el sentimiento es una mezcla de esa emoción y esa interpretación que hacemos. Si aprendemos a ir cambiando las interpretaciones y poniéndolas a nuestro favor, van a ir cambiando los sentimientos. Y esto es algo que también les pasa a los niños. Hay determinados niños que les ves que les está costando en un determinado momento, pues especialmente una asignatura, y cuando te pones a verlo con ellos dices, si es que no es que tengan dificultades específicas porque es que no entiende el mínimo como un múltiplo o el máximo como un divisor, sino que está tan bloqueado que en cuanto llega a la clase de mates empieza, son mates, a mí se me da fatal, yo no puedo. Está condicionando una emoción y está condicionando el aprendizaje. Entonces, esto es importante irlo trabajando con los niños para que se vayan dando cuenta de lo que está ahí ocurriendo. Y en ocasiones puede funcionar muy bien una de las estrategias que solemos decir, que además es muy potente en psicología, es hacer un diario y escribir un diario que contenga las emociones que están sintiendo ese día a día, porque te va a ayudar muchísimo a comprender qué es lo que sientes y por qué lo sientes. Y esto es una tarea que se puede hacer cuando los niños son más pequeños y todavía no tienen muy desarrollada la lectoescritura. Les puedes decir que te las cuenten o podemos hacerlos con dibujitos de las emociones, pero según van creciendo, esta parte de escribir y la escritura ahí creativa, pues tiene muchas cosas positivas. Y una parte fundamental dentro de la comprensión emocional es adquirir un vocabulario emocional básico, que nos diga muy bien qué es lo que estamos sintiendo. Esta es la fase de la mentalización. Voy a poner nombre a lo que siento, porque lo que no nombro parece que no existe. Y sobre todo porque si no somos muy específicos en lo que estamos sintiendo, pues luego llegan lugares a malentendidos. Os pongo ejemplos de esto, yo lo he visto bastante cuando vienen, yo soy psicóloga general sanitaria, trabajo en un centro de psicología, trabajo mucho con niños, con niñas, con adolescentes, con sus familias. Una cosa súper habitual en los adolescentes, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa? Claro, es que fíjate, he discutido con un amigo, o con una amiga, estará en concreto el caso que estoy pensando era una niña, una amiga, porque es que yo le dije que estaba rayada y ella cogió y se fue y no me hizo caso. Cuando hablas ahí con la amiga, dice, claro, yo entendí que rayada era que estaba enfadada y que necesitaba espacio, por eso me fui. Y resulta que ella rayada lo estaba utilizando como es que estoy triste. Y aparece que con estoy rayado, ¿qué es lo que pasa? Que ya he definido, ¿no?, la mayor parte de las emociones desagradables y no le estoy poniendo un nombre específico. Si yo soy capaz de llegar y decir estoy triste, estoy enfadada, estoy decepcionada, estoy preocupada, le voy a dar una mayor información a la persona que tengo delante y la persona que tiene delante puede tener más pistas de cómo quiere que a mí me traten. Por eso es tan importante ir adquiriendo ese vocabulario emocional. Y además el vocabulario emocional tiene que ser en común. O sea, es decir, vamos a empezar primero por las emociones básicas, que todas las tenemos claras, luego ya vamos pasando a emociones más complejas y las vamos a utilizar todo este vocabulario en común. Me refiero a los niños, las niñas, los adolescentes, los papás, las mamás.
en el aula para que todos sepamos a qué nos estamos dirigiendo y aprender a decir exactamente qué es lo que siento, porque eso nos va a ayudar muchas veces a comprender lo que nos está ocurriendo. Y por último, la última habilidad de la inteligencia emocional, que es la más complicada, pero que al final también recoge mucho de las anteriores, es la regulación de las emociones. Es decir, cuando ya somos conscientes que estamos sintiendo una determinada emoción, pararnos y pensar y decir, ¿la emoción que yo siento ahora me ayuda a conseguir mi objetivo? Perfecto, sigo con ella. ¿No me ayuda a conseguir mi objetivo? Bueno, pues entonces me tengo que parar y tengo que ser capaz de ir regulando esa emoción o atenuándola. Os pongo un ejemplo que seguro que todos, tanto en el aula como desde casa, habéis visto, típico examen. Si yo voy a un examen, ¿qué es lo que pasa en un examen? Si voy con un nivel de ansiedad especialmente alto y con mucho miedo, ¿puede interferir en la correcta realización del examen? Sí, ¿verdad? Pues entonces una parte de la regulación emocional sería pienso, bueno, es verdad, puedo estar un poco nervioso, puedo estar un poco activado ante un examen, una cosa es un examen, es algo importante, pero no es lo más importante en la vida. Yo siempre digo que la única situación en la que si te sale mal hay una fecha de recuperación puesta de antemano es un examen. Porque tú si discutes con un amigo, con una amiga, con tu pareja, con tu hijo, con tu hija, con quien sea, ¿hay fecha de recuperación puesta? No, y para un examen sí. Bueno, vamos a relativizar y vamos a enseñar y trabajar pues pequeñas estrategias de relajación. Pues en esto consistiría un poquito la regulación emocional. Y para eso hay que entender muy bien cómo es el proceso emocional, cómo se producen las emociones. Porque hay gente que en un determinado momento te dicen, es que yo no quiero sentir, ¿no? O yo veo muchos papás y mis mamás que me dicen, es que mi niño o mi niña es muy sensible y quiero que no sea sensible. ¿Esto lo podemos conseguir? No. ¿Por qué? Porque las emociones las vamos a sentir todos y además hemos dicho que son legítimas. Lo que podemos aprender es a regularlas para no sufrir inútilmente, eso está claro. ¿Y cómo funciona esto del proceso emocional? Bueno, pues tenemos una serie de estímulos que nos rodean. ¿Os acordáis de este tipo de plastilinas? ¿Sí? ¿Y de estas gomas de borrar? Sí, que olían ahí a nata, yo creo que siguen existiendo. ¿Y las piruletas? ¿A qué sabe una piruleta? Sabe a niñez. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que estamos rodeados de un montón de estímulos que van a recoger nuestros sentidos y nuestros sentidos van a influir en nuestras emociones, porque todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos oyendo, lo vamos a recoger y lo vamos a procesar y a interpretar en nuestro cerebro. ¿Pero procesamos toda la información que nos rodea? ¿Qué creéis? No procesamos toda la información que nos rodea. De hecho, la gente que tiene un problema a nivel neurológico, que ha tenido un daño cerebral y no filtra bien la información, tiene un problema de ejecución. No puede hacer otra cosa en la vida nada más que ir fijándose en cosas. Por ejemplo, a nivel visual, en la vista, a través de la vista, ¿sabéis qué porcentaje de información procesamos? ¿Cuánto creéis? ¿Mucho? ¿Poco? A ver, ¿qué creéis? ¿Mucho? En porcentaje, a ver, en términos de porcentaje, de 0 a 100, ¿cuánto creéis? ¿100? Uy, estáis diciendo mucho. A ver, ¿quién baja más? 10 estáis diciendo por ahí, todavía un poco menos. 5%, fijaros, el 5% es lo que se procesa en el ojo y luego el resto se rellena, por así decirlo, en el cerebro. Y entonces, en función, de hecho, nosotros ¿en qué nos fijamos? En las cosas que hemos aprendido que son importantes. Pues venimos especialmente preparados para fijarnos dónde hay comida, porque si no nos hubiéramos extinguido como especie. Pero luego, ¿cuáles son las otras cosas que nos fijamos? Pues las que hemos aprendido que son importantes. Si tú estás inundado por una emoción de miedo, ¿en qué te fijas? En todos los potenciales peligros que puede haber. Os pongo un ejemplo. Habéis dicho que muchas personas de aquí sois papás, sois mamás, sobre todo las mamás. ¿Cuántas mujeres embarazadas había cuando vosotras estabais embarazadas? ¿Os fijaba, no? ¿Había más ese año? ¿O es que te fijas? O sea, a lo mejor alguien me dice, no, Silvia, es que yo sé que el año que yo di a luz subió de forma estadísticamente significativa la natalidad. Pero esto no suele ocurrir, sino que te fijas más. O esto es como cuando te compras un coche, que parece que tu coche se ha puesto de moda. ¿Por qué? Porque te fijas en eso. Es un poco, al final no desligamos, ¿no? ¿Os acordáis de esto?
¿Sí? Bueno, los que no son millennials seguro que lo tienen bastante claro y si les doy un boli sabrían perfectamente qué hacer con ello, ¿no? Y es que al final no es el estímulo en sí, sino son las emociones muchas veces que nos están provocando. Al final tenemos toda una serie de elementos externos al cuerpo humano que son olores, que son colores, que son temperaturas, que son imágenes, que las recogemos a través de nuestros sentidos. Esos sentidos van a llevar la información ¿a dónde? A nuestro cerebro. Y en el cerebro lo primero que se activa es la amígdala, porque es donde se procesan las emociones, en el sistema límbico. Por eso, primero muchas veces sentimos y luego ya pensamos. Entonces, eso que decimos, es que yo no quiero sentir, no podemos, porque la amígdala es muy rápida y lo sentimos muy rápido. Otra cosa es que una vez que ya lo hemos sentido, puede trabajar nuestro cerebro más racional, la parte del lóbulo prefrontal, que yo os decía antes que era justo la que tenían más activada los niños que no se habían comido la golosina, bueno, para poder regular las emociones. Porque al final hay una serie, el canal es bidireccional, es decir, desde la amígdala van una serie de haces hacia el lóbulo prefrontal, pero también vuelven, o sea, es decir, que se puede aprender a regular en todo momento la emoción. Y la función ejecutiva es la que es esta parte de aquí del lóbulo prefrontal, es la que luego nos va a ayudar a regular las emociones. Y hay que saber muy bien a partir de qué edad empieza a madurar esta función ejecutiva. ¿A qué edad os he dicho yo que le hacían el test de la golosina Wadler-Misler a los niños? 4 años. ¿Por qué creéis que se hizo a los 4 años? Porque cuando somos muy chiquititos, lo que tenemos maduro es la red de control atencional, es decir, los niños pequeños lo que van dirigiendo su atención y su conducta es a través de todas las novedades, de cualquier estímulo novedoso. Pero en cuanto empiezan a crecer un poquito más, en torno a los 3-4 años, ya empieza a madurar esa red de control ejecutivo, esa función ejecutiva. Por eso les ponían la golosina a los 4 años, porque ahí ya podían medir las estrategias que tenían. Si se las ponían a niños de 2, ¿qué iba a pasar? Pues todos se comen la golosina, evidentemente, pero porque estamos ahí midiendo una cosa que todavía si no está desarrollada. Y esto es especialmente interesante, porque nos va a dar también muchas pistas de cómo tenemos que actuar con los niños. ¿Actúo entonces igual con uno de 2 años que con uno de 5? No. Si lo que tengo ahí un poco es un niño de menos de 2 años, ¿qué tengo que hacer si llora? ¡Hala, cálmate! Ya aprendes a calmarte y ya vendré a recogerte. ¿Creéis que eso nos va a funcionar? No, le tengo que distraer, tengo que utilizar esa red de control atencional. Esto no de se pone a llorar un niño y si no llevo ningún juguete, si hace falta, saco las llaves a ver si así se distrae un poco. Pero cuando son ya un poquito más mayores, ¿vale? En cuando empiezan a tener más de 4 años, ya les podemos ir empezando a pedir que empiecen a regular ellos solos las emociones. Sí, les vamos a ayudar. Ahora trabaja mucho con un concepto que llamamos la heterorregulación, que significa que cuando los niños son pequeños regulan las emociones a través de ¿quién? Del adulto, o sea, es decir, tú le vas enseñando a regular las emociones. ¿Y eso en qué consiste? Pues en un determinado momento decir, por ejemplo, vamos de paseo y aparece un perro muy grande, y el niño o la niña que vamos se asusta. Pues la heterorregulación sería decir, has tenido miedo, ¿verdad? Eso que sientes se llama miedo. Y has tenido miedo porque es un perro muy grande. Estamos validando la emoción que sientes es el miedo y además te explico por qué la has sentido, porque era un perro muy grande. Y luego ya seguimos esta fase de reevaluación, de vamos a regular la emoción. Pero fíjate, si el perro solo quería jugar contigo, ¿quiere ser tu amigo? Estamos reevaluando la situación para que la emoción del miedo desaparezca y aparezca otra, pues que puede ser, ¿no? La alegría, bueno, hay que darles un poquito de espacio, depende también del niño y del tamaño del perro, ¿no? Pero darles un poquito de espacio para que la emoción pueda ir cambiando. Pues eso es lo que empezamos a hacer cuando ya son más mayores. Porque ¿cuándo creéis que hay que razonar con los niños? ¿Con los niños se puede razonar y con los adolescentes incluso? ¿Qué creéis? Que sí. Por supuesto, ahí que sí. Lo que hay que elegir muy bien es el momento de razonar. ¿Cuándo nos empeñamos en razonar? En medio de la pataleta. ¿Alguien ha conseguido razonar en medio de una pataleta? Por favor, que levante la mano para llevármelo para estudiar.
¿Por qué? Porque cuando estamos en medio de esa pataleta, cuando estamos con el sistema límbico tan activado, es lo que se llama el secuestro de la amígdala, no somos capaces de razonar, porque para razonar necesitamos la corteza cerebral, entonces no lo vamos a conseguir. ¿Cuándo hay que razonar? Cuando estamos bien, cuando los niños y los adolescentes están bien, ahí es cuando se puede razonar y además muy bien. Y es una pasada razonar con ellos y trabajar ahí con ellos. ¿Vale? Por esto es tan importante trabajar la inteligencia emocional y sobre todo la autorregulación de las emociones, porque diversos estudios nos han dicho que los niños que tienen una buena capacidad de autorregulación emocional llegan más preparados al colegio. Cuando pasan, ¿no?, de infantil a la primaria van a estar mucho más preparados. Tienen muchos menos problemas de conducta, tanto en el aula como en casa, sacan mejores notas a lo largo de todo lo que es el curso escolar, pero también incluso acordaros que yo os decía que en esos exámenes de acceso a la universidad también sacaban mejores notas. Tienen menos trastornos de tanto internalizantes como externalizantes, es decir, tienen menos problemas de ansiedad, de depresión, de aislamiento, son menos agresivos y desarrollan correctamente mejor las habilidades sociales. Y esto es especialmente importante, porque si conocemos todo esto, ¿no creéis que será fundamental irlo cada vez introduciendo más en la educación? Por eso es tan importante. ¿Qué técnicas podemos utilizar en esta parte de la regulación de las emociones? Bueno, pues podemos hacer una cosa que es la respiración diafragmática, que es esta famosa técnica. En lo que hacemos es respirar con el abdomen, coger el aire despacio por la nariz, llevarlo, que los pulmones, ¿no?, llevarlo hasta la tripa, notar cómo la tripa se hincha y luego se deshincha. Y esto es algo que se puede aprender y se les puede enseñar a los niños desde que son muy, muy chiquititos. O hacer alguna técnica de relajación muscular progresiva, de mindfulness para niños también nos puede ayudar. O una imagen mental relajante. Con los niños cuando son pequeños, tener esa imagen mental relajante en la que se puedan refugiar y decir, venga, cuando estás un poco nervioso, vamos a ir a tu playa, a tu montaña. Cada uno que nos diga exactamente dónde quiere estar también nos puede ayudar a que regulen un poquito mejor las emociones. O la famosa botella de la calma. ¿Habéis probado hacer una botella de la calma? Sí, aquí esto funciona muy bien. Cuando le estamos diciendo a un niño que utilice la botella de la calma o a una niña es, a ver, la agitamos y luego te tienes que fijar muy bien en cómo va cayendo toda la purpurina. Y no puedes dejar de mirar la purpurina hasta que esté toda posada abajo. Cuando ya está toda posada abajo, lo dejamos de mirar. Es una pequeña técnica de mindfulness, porque estamos retirando la atención de nuestro cuerpo, de lo que yo siento, incluso de esa parte de rumiación, de lo que me ha pasado, y poniéndola en la purpurina, ir viendo cómo cae. Y por eso cambia la emoción, porque estamos cambiando el foco atencional. Nos quitamos de nosotros mismos para pasar ahí a la purpurina. ¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional? Porque sabemos que los adolescentes que tienen alta inteligencia emocional, has contado ya desde ese estudio de Wadler-Mislow, que tienen menor consumo de drogas, además fuman menos, beben menos. La inteligencia emocional correlaciona con habilidades y con destrezas mentales. La gente que tiene más inteligencia emocional fuma menos, beben menos, tiene mayor empatía. Incluso el 85% de las competencias de los líderes de las organizaciones, de los líderes, no de los jefes, que es diferente, se basan en competencias de la inteligencia emocional, ¿no? Y además, la gente con alta inteligencia emocional se percibe más feliz y tiene muchos más amigos de mayor calidad y una mayor cantidad. Pero amigos de los de verdad, no de los de Facebook o de redes ahí sociales, de los de quedar ahí con ellos. Están mejor en el trabajo, tienen mejores puestos, están mejor valorados. Además, hemos dicho que luego los escolares sacan mejores notas, gozan de mejor salud. E incluso la inteligencia emocional es bueno trabajarlo en uno mismo, porque también está demostrado que con que uno de los dos miembros de la pareja tenga una buena inteligencia emocional, ya se es más feliz en pareja. Yo creo que después, ¿no?, todo esto pues nos tiene que ayudar a decir, venga, vamos a tomar las riendas, vamos a ir trabajando esa inteligencia emocional con nuestros alumnos, con nuestros hijos. Me encanta además esta frase de Damasio. Damasio es un neurobiólogo que él estudia todo el funcionamiento del cerebro y lo que nos dice es que al final tiene que haber un equilibrio entre la razón y la emoción.
Porque si pretendemos ser especialmente racionales y no tener en cuenta las emociones, el proceso de toma de decisiones se quiebra. Porque acordaros que os he dicho, no hay emociones buenas, no hay emociones malas. Todas las emociones son buenas, porque todas las emociones nos dan información de lo que nos pasa y que por eso lo que queremos es ponerlas a nuestro favor y utilizarlas en todo momento y utilizarlas también para el aprendizaje. Esto es cuestión de entrenamiento, hay que hacerlo, ¿no?, un poquito cada día. Yo creo que es especialmente interesante hacerlo con los niños desde que son bien pequeños, porque queremos cambiar la sociedad, queremos cambiar el futuro. Cambiar la sociedad y cambiar el futuro pasa por educar a los niños. Y lo que queremos es hacer una sociedad emocionalmente más inteligente. Así que os invito desde hoy mismo a poder hacerlo. Y yo creo que qué mejor ejemplo que aprovechar, ¿no?, un día de lluvia para ver también las posibilidades que tiene. Muchas gracias. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling.